Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios esté bendiciendo sus preciosas vidas. En esta nueva oportunidad avanzaremos un poquito más dentro de la carta a los Hebreos. Hasta aquí hemos visto la superioridad del Hijo de Dios frente a los profetas, la superioridad frente a los ángeles, frente a Moisés, y en esta oportunidad vamos a mirar la superioridad de Jesucristo sobre Aarón. Para considerar esto, recordemos que este tema del sacerdocio comprende a uno de los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. Con esto vamos a introducirnos en la lectura de la palabra de Dios, capítulo 4, verso 14, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, le fue oído, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya el escritor a los Hebreos había presentado en el capítulo 3 y en el capítulo 2 también a Jesucristo como sumo sacerdote. Pero cuando va a comenzar a explicar el sacerdocio de Jesucristo, desde esta escritura que hemos leído hasta el capítulo 8 inclusive, lo va a presentar o comienza a presentarlo de esta manera: Él es el gran sumo sacerdote. Para comenzar a adentrarnos en este tema, tenemos que recordar que un profeta era aquel que tomaba algo de Dios y lo traía a los hombres. Y qué preciosa es esa escritura allí en el Evangelio de según San Juan, en capítulo 1, cuando la Biblia nos dice que Jesucristo fue aquel que nos trajo la gracia y la verdad de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero un sacerdote es alguien que toma algo del hombre y se lo presenta a Dios. El sacerdocio único de Jesucristo se presenta únicamente aquí en la carta a los Hebreos. Los demás escritos del Nuevo Testamento hablan de nosotros como sacerdotes y habla un poco de los sacerdotes que había en tiempo de Jesús, pero ninguno de ellos trata este oficio de nuestro Señor Jesucristo, que es
el de ser gran sumo sacerdote. Comienza el verso 14 del capítulo 4 diciendo que Él es un gran sumo sacerdote porque Él traspasó los cielos. Nosotros sabemos que hay 3 cielos, ¿sí? Y está el cielo atmosférico, que es el cielo del hombre. Está el cielo segundo, que es el cielo angélico. Y está el tercer cielo, que es el cielo donde está establecido el trono de Dios. Dice la Escritura que Jesucristo atravesó, ¿sí? Atravesó los mismos cielos. Claro, el primer cielo lo atravesó, que es el cielo de los hombres. Lo atravesó porque Él era el hombre perfecto. Y como aquel que en el cual estaba todo aquello que Dios quería del hombre, que Dios había planeado para el hombre, todo residía en la persona de Jesús. Él tenía la autoridad de traspasar el primer cielo. Pero también traspasó el segundo cielo. Y claro, Él a través de su muerte y resurrección, nos dice la Escritura que Él derrotó a Satanás y a sus huestes angélicas. Y se le otorgó no solamente el poder y la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, sino también se le otorgó el señorío. Por lo tanto, Él atraviesa el segundo cielo, porque no hay absolutamente nada de lo creado que pueda detenerlo, porque Él está por encima de todas las cosas. Pero también Él entra en el tercer cielo. Podríamos decir, es su casa. Es el trono de Dios mismo. Es donde está sentado allí a la derecha. Él entró allí, en primer lugar, como Dios mismo. En segundo lugar, entró como el hombre perfecto. Y en tercer lugar, entró como un gran sumo sacerdote, porque entró con su propia sangre. Y recordemos que todo sacerdote debía presentarse delante de Dios, pero nunca sin sangre, o siempre con sangre. El versículo 15 dice la Escritura un punto muy importante. Allí al terminar dice que Él fue sin pecado. Aunque Él fue tentado en todas las cosas, Él fue sin pecado. Mira, Jesús conoce de cada una de nuestras tentaciones. Las que ya hemos tenido y las que estamos por tener. Él ya las conoce porque Él mismo las sufrió. Él conoce de la presión que la tentación ejerce sobre nuestros sentidos y sobre nuestra voluntad. Lo plantea muy bien el escritor, ya lo hemos leído allí en el capítulo 2 y en el verso 16, cuando nos dice la escritura, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué preciosa escritura, ya la hemos considerado en oportunidades anteriores. El sacerdocio de Jesús es diferente al sacerdocio arónico porque Él fue sin pecado. Cuando nosotros hablamos de que Jesús fue sin pecado, inmediatamente recordamos cuando Jesús fue tentado. Dice la Escritura que fue tentado en el desierto. Y también dice la Escritura al terminar el relato que fue tentado en otras oportunidades, porque el diablo lo dejó por un tiempo, dice la Escritura. Ahora, es muy común pensar
que Jesucristo en el desierto se le planteó la alternativa de poder pecar. Otros dicen, no, Jesús fue llevado al desierto para demostrar que él tenía la voluntad de no pecar. Bueno, querido, tanto la primera como la segunda postura son totalmente erróneas. Y si alguna vez hemos dicho esto, bueno, sepamos que no lo hemos dicho con un criterio certero. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. No para demostrar que él elegía no pecar, sino para demostrar que él no peca porque él es sin pecado. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, él no conoció pecado. Dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 2 y verso 22, él no hizo pecado. Dice 1 Juan en el capítulo 3, no tuvo pecado. Dice Hebreos capítulo 4 y verso 15 al final, él fue sin pecado. Por lo tanto, Jesucristo no fue para mostrar que él no elegía el no pecar. Él no peca porque él es sin pecado. Ahora, cuando nosotros nos ponemos dentro del capítulo 5, si yo quisiera, querido hermano, que miremos este capítulo no como un capítulo histórico, un capítulo que nos recuerda todo el proceso de lo que era un sumo sacerdote, etcétera, etcétera, y cómo se llegaba allí, a ese rango, sino que podamos observar estos pequeños detalles que vamos a relatar a continuación, como todo aquello que Cristo logró para que vos y yo hoy tuviésemos posibilidades como las que nos presenta el verso 16 del capítulo 4, que dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Esto no fue gratis, hermanos. Lo que vos y yo alcanzamos dentro del trono de Dios, que es gracia y oportuno socorro, ya alguien lo compró para vos y para mí. Ya alguien pagó por esto que nosotros, cada vez que nos acercamos al trono de Dios, recibimos. Y Jesucristo, como aquel gran sumo sacerdote que es, nos cuenta Hebreos capítulo 5. Todo aquello que, todos esos escalones, esos peldaños que él tuvo que subir. Miren, en primer lugar, dice el verso 5, capítulo 5, verso 1, que los sacerdotes eran tomados de entre los hombres. No podía ser un ángel, tenía que ser un hombre. ¿Sí? Y allí radica el por qué Jesucristo fue encarnado. ¿Por qué Dios tuvo que ser encarnado? Porque el sacerdocio requería de un hombre para que pudiese alcanzar el rango de sumo sacerdote y mucho más de gran sumo sacerdote. Por eso la Escritura nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros pensamos en esto, entendemos, ¿sí? Entendemos por qué Jesucristo se hizo semejante a vos y a mí. Dice la Escritura, para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados.
En segundo lugar, un sacerdote, un sumo sacerdote, debía ser elegido por Dios mismo. Ninguno podía llegar a ser sacerdote por voluntad propia. Había establecido Dios que una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, era la que se iba a encargar de todos los asuntos espirituales del pueblo de Israel. Dentro de esa tribu, Dios eligió la casta de Aarón para constituirlo a Aarón sumo sacerdote y a la familia de Aarón como sacerdotes de entre el pueblo de Israel. Ahora, Dios en su amor escogió también a un hombre. En la antigüedad fue Aarón. Para nosotros, Dios escoge a su propio Hijo. Por eso dice Gálatas, allí en capítulo 3, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su propio Hijo. Dios lo eligió por encima de todos. ¿Para qué? Para que él ocupase ese lugar de sumo sacerdote, de nuestro representante delante del trono de Dios. Punto 3. Los sacerdotes, como dijimos, pertenecían a la tribu de Leví. Jesucristo fue constituido sumo sacerdote y él pertenecía a la tribu de Judá. La ley establecía que los sacerdotes no podían ser reyes y tampoco los reyes podían llegar al cargo de sacerdotes o de sumos sacerdotes. Lo interesante es que la Biblia nos enseña en el Salmo 2 y en el Salmo 110, en el verso 1, que Jesucristo es Rey desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Es el mismo Salmo 110, en el verso 4, que nos revela que Jesucristo siempre fue sacerdote desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por lo tanto, Dios, para nosotros, queridos, para este tiempo de la iglesia, establece un nuevo sacerdocio de una dimensión distinta, ¿sí? Que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Y este tema lo vamos a considerar en el capítulo 7, donde el escritor se explaya tocante a este orden del sacerdocio de Melquisedec. Pero que quede claro que el sacerdocio de Cristo está por encima del sacerdocio arónico, porque Él es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta expresión sacerdote para siempre estamos tan acostumbrados a oírla. Pero cuando uno va a las raíces de esta expresión, el corazón se comprime porque los sacerdotes en los tiempos antiguos debían ofrecer, dice la Escritura, ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, cuando uno va al Antiguo Testamento, uno lee en Levíticos capítulo 4, por ejemplo, que esto es lo que hacían los sacerdotes: ofrecer sacrificios, ofrendas por los pecados del pueblo, pero no por cualquier pecado. Era la ofrenda por los pecados de ignorancia y de extravío. Por eso, dice el verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados.
los pecados que se cometían por ignorancia o por extravío, sin intención, digámoslo así, eran los pecados por los cuales los sacerdotes ofrecían constantemente ofrendas y sacrificios, como lo plantea el libro de Hebreos y también el libro de Levíticos. Pero ¿qué de los pecados intencionales? ¿Qué de aquellas cosas que se cometían adrede? Bueno, para esos pecados, la única resultante era la muerte. Dice allí la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17, que lo único que esperaba a aquellos que pecaban deliberadamente era la muerte, porque el Salmo 95 dice en sus 11 primeros versículos que estos pecados agraviaban de una forma distinta a la persona de Dios. Y por eso intervenía el sumo sacerdote una vez al año a través de la ofrenda expiatoria, y entraba allí el sumo sacerdote al lugar santísimo y hacía expiación, rociando la sangre sobre el arca del pacto, más precisamente sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Allí el sumo hacía expiación por el pueblo. Más adelante el libro de Hebreos nos va a decir que ni siquiera lograba la expiación. Simplemente se cubrían los pecados cometidos por el pueblo. Jesús entró una sola vez y para siempre, dice el escritor allí más adelante, y entró con su propia sangre, dice entró una vez y para siempre. Lo que significa, queridos, que tanto los pecados cometidos por ignorancia o por extravío, sin intención, como los pecados que hemos cometido lamentablemente, premeditadamente, deliberadamente, son perdonados por medio de la sangre que nuestro gran sumo sacerdote presentó delante de Dios una vez y para siempre. Y por eso esta expresión que muchas veces oímos en la cena del Señor, cuando uno va al libro de Hebreos, toma realmente la dimensión que tiene una vez y para siempre por los pecados de su propio pueblo. Dice más adelante este capítulo 5, entrando en versículos complejos, versículos que tienen apariencia difíciles, ¿sí? De una comprensión no tanto sencilla. Verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, o librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. De repente, el escritor a los Hebreos pone su mente, su mirada, sobre lo que sucedió allí en Getsemaní. Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cuando uno va al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Marcos y ve el relato de Getsemaní, va a encontrar que Jesucristo dijo, mi alma está muy triste, tengo un dolor muy profundo en mi corazón. Cuando uno va al Evangelio de Lucas, Lucas dice que era tal el sufrimiento, la agonía que Jesús estaba padeciendo, estaba experimentando, que su sudor eran como gotas de sangre, transpiraba sangre, porque cuando el dolor es muy intenso, cuando una persona está extremadamente agobiada,
se produce la rotura de los vasos superficiales de la piel y por eso se exuda sangre. Ahora, Hebreos aporta un concepto nuevo de Getsemaní, que es con gran clamor, gran clamor. Esta expresión clamor allí significa algo que no se quiere decir, pero que brota, algo que no quiero expresarlo, pero se sale de dentro de mí, que no lo puedo dominar. Es una expresión que intenta amortizar un poco el dolor, la agonía, la presión, el estrés que estoy sufriendo. Y entonces el cuerpo, como mecanismo de alivio, genera un clamor. Un clamor. Así era la agonía de nuestro Señor en Getsemaní. Un grito que él no quería realizar, no quería pronunciar, pero que se le escapaba porque el sufrimiento era demasiado. Ahora, ¿cuál fue el clamor? Dice allí el relato de los evangelios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evidentemente la oración de Jesús fue oída en Getsemaní. Vos me vas a decir, bueno, sí, pero padeció la muerte. Obviamente, no apuntaba el clamor de Jesús a el hecho de que no muriese en la cruz del Calvario. Él vino con ese propósito de morir y resucitar para completar esta obra de salvación tan grande que Dios tenía planeada desde antes de la fundación del mundo para el hombre. Pero Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y siempre nos preguntamos qué hay dentro de la copa. Bueno, dentro de la copa, ¿sí?, existen tres cosas que son tan grandes y tan terribles que abruman realmente cuando uno intenta de alguna manera percibir, aunque sea un cachitito de lo que significa esto. En primer lugar, dentro de la copa no estaba, ¿sí?, la tristeza. Hebreos capítulo 12 dice la Escritura que Jesús, por el gozo puesto delante de él, el original dice por el gozo propuesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Cuando Jesús ora en Getsemaní, lo primero que sucede es, vienen ángeles a confortarlo. ¿Te acordás? Bueno, allí se le propone un gozo distinto. No entendemos, ni sabemos, ni la Escritura aclara. Pero dice la Escritura que los ángeles le confortaron. Y ese confort, según Hebreos capítulo 12, fue un gozo propuesto, el cual fue suficiente para que Jesús pudiese sufrir la cruz y menospreciar el oprobio. Pero ¿qué hay dentro de la copa, mi querido? Bueno, dentro de la copa está el morir, la separación, de la cual Jesús clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dentro de la copa está el compadecer delante de la justicia de Dios como la persona más vil. Dice la Escritura que él no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. Dentro de la copa está el peso de sentirse sentenciado por Dios por causa de haber sido hecho pecado. La sentencia es ser hecho maldición. Dentro de la copa está el sufrir no solamente la muerte primera, sino también la muerte segunda, que es justamente la separación de nuestro Dios. Qué interesante es cuando uno puede leer en la Escritura, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y el temor reverente no es el miedo, ya lo sabemos. Y el temor reverente está en la conclusión de la oración. Y es, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué tremendo versículo. ¿Debía Cristo aprender algo? Claro que no. Claro que no. ¿Debía Jesucristo aprender la obediencia? La respuesta es no. Pero acá dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero él no necesitaba aprender la obediencia. Lo que apunta a la Escritura es que él, a través del padecimiento, mostró que era obediente. Por eso dice Filipenses 2 que él fue obediente hasta la muerte, y agrega, y muerte de cruz. El padecimiento fue el nexo necesario para que Jesucristo pudiese mostrarse como un hombre obediente, absolutamente obediente, conforme a los requerimientos de Dios. Obediente. Y por eso dice la Escritura, aquí aprendió la obediencia. No es que él haya alcanzado nuevos niveles de obediencia. Él tenía todos los niveles de obediencia, pero él mostró el nivel completo de obediencia que Dios requería de un hombre. Versículo 9. Dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y nuevamente la pregunta es, ¿necesitaba Cristo ser perfeccionado? Obviamente que no. Él es perfecto desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es perfecto en sí mismo. En todo rango, en toda arista. Cada aspecto de su persona emana perfección. Pero humanamente hablando, dice Lucas allí en el capítulo 2 y en el verso 52, que el niño crecía en sabiduría y en estatura.
Como ser humano, Jesucristo crecía en sabiduría y crecía en estatura. Cuando nosotros miramos esta palabra, fue perfeccionado, ¿sí? Esta palabra significa fue hecho, fue hecho, mejor dicho, no fue hecho, es impecable. Ese es el original. Impecable. Lo que nos muestra el versículo es que en esta trayectoria de la vida de Jesús, uno lo puede observar allí comenzando su ministerio, y a medida que su ministerio iba creciendo, las demandas del ministerio crecían hacia su persona. Y en cada una de esas demandas, cada vez mayores, él mostraba obediencia y perfección, impecabilidad. Y eso es lo que la Escritura nos está marcando, y que a veces la traducción de la palabra de Dios nos es un poco compleja de comprender. Así como lo presenta Hebreos, el gran sumo sacerdote logró, dice la Escritura en el verso 9, ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El gran sumo sacerdote que nosotros tenemos, Jesucristo nuestro Señor, no solamente es el autor de la salvación. El original dice que es la fuente de la salvación. Es decir, no solamente es autor el cual puso los cimientos de la salvación, sino también que es una fuente, salpica, alcanza a través de esta salvación a otros como lo fuimos o como fuimos alcanzados vos y yo. Y termina la Escritura allí en el verso 9 diciendo, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A veces tenemos conceptos cerrados de la obediencia. Pero aquí en Hebreos dice que fue autor de eterna salvación para los que le obedecen. La obediencia de Cristo fue perfecta, intachable. Y cuando yo obedezco a la voz del Evangelio, el cual me dice, arrepentite y cree, cuando yo obedezco a esa voz, entonces la obediencia de Jesucristo me es imputada a mí. Esta obediencia intachable de la cual estuvimos hablando en estos minutos, cuando vos creíste fue imputada a vos mismo. ¡Qué maravilla es esto, queridos! Por eso dice Romanos capítulo 5, verso 19. Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y dice el verso 19. Como por un hombre entró el pecado, así por un hombre los muchos van a ser constituidos justos. Pero este hombre que hizo, y allí Romanos dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dios esté bendiciendo tu vida y que esta palabra acaricie nuestros corazones en esta noche.